Ya largamos con la charla. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse sumado a una de las charlas de Protenencia Activa y Presente, el ciclo de charlas que desde el 2020 estamos sosteniendo anualmente desde el Ministerio de Salud de la Nación, concretamente desde Protenencia, como uno de los elementos y sistemas de capacitación. En el día de hoy quiero presentarles primero a los que no lo conocen al programa. El programa Protenencia fue creado en el 2011, perdón, digo bien, en el 2011, en julio del 2011, y desde entonces ha promovido la formación de los médicos veterinarios en todos los aspectos inherentes al control ético de la población canina y a la salud de la fauna urbana. Concretamente, hemos llevado a cabo acciones directas y acciones indirectas y todavía seguimos teniendo una cantidad enorme de municipios adheridos que reciben algunos de los beneficios persistentes del programa. Pero sobre todo hemos hecho un especial énfasis en la capacitación, creando cursos online y presenciales de cirugía, de auxiliares quirúrgicos para fuerzas de seguridad, para el Poder Judicial, creado spots publicitarios en el número de 26 en 6 idiomas diferentes. Entendamos que en la Argentina se hablan idiomas de pueblos originarios y hemos tratado de llegar a ellos y estamos presentes desde La Quiaca hasta Ushuaia, de distinta manera, de distinta forma. Hoy estamos llevando a cabo una charla de un tema especialmente interesante para nosotros los médicos veterinarios. Estamos en la práctica cotidiana, ya sea desde la órbita privada o desde la órbita pública. Y para ello la Asociación de Etólogos Clínicos de la República Argentina, AECVA, ha seleccionado a la doctora María Paz Salinas, que ella es una de las especialistas más renombradas en etología clínica, diplomada en esa disciplina en Francia y con una vasta experiencia en el ámbito de la práctica privada, y es una disertante nacional e internacional que hoy engalana nuestro portal y nuestra posibilidad de llevar adelante esto. María Paz, gracias por estar con nosotros una vez más. Para nosotros es un honor recibirte y los dejo en contacto con ella en esta presencia activa de Protenencia en la capacitación de la medicina veterinaria argentina. Gracias, María Paz, y adelante con el tema de perros potencialmente peligrosos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Romero. Para mí es un placer estar acá y la idea es aportar una visión para poner en práctica lo que sería la prevención verdaderamente. Si ustedes piensan que se pueden prevenir las mordidas por una ley, estamos totalmente equivocados. Pero más allá de todo, como estas leyes se hicieron total y absolutamente, serían virales, porque hay leyes de perros peligrosos en todo el mundo, yo estuve durante 3 años investigando cómo empezaron, cuáles fueron los fundamentos que tuvieron y sobre todo, al final, cuál fue el resultado. Y por último, vamos a tener una parte más cortita o igual, que habla de lo que sería el fenotipo vulnerable, cuál es el perro o cómo podamos a construir un perro peligroso, porque verdaderamente eso en la ley no está contemplado de cómo prevenir ni el verdadero peligro de los perros. Pero bueno, lo vamos a poner en principio en contexto. Voy a compartir la, mm, la charla. Algunas cosas las vamos a ver un poco eh, más rápido que otras, porque a mí me interesa que queden los conceptos. Esto, acuérdense que estuve un montón de tiempo leyendo papeles y cosas, ¿no? Entonces vamos a la charla.
Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Y tenemos, en principio, que si ustedes quieren buscar internacionalmente el tema de leyes de perros potencialmente peligrosos, los tienen que buscar como Breed Specific Law o como la sigla BSL. Y para los hispanoparlantes sería PPP, perros potencialmente peligrosos, que técnicamente en castellano hay una palabra para peligro potencial, que es riesgo. Entonces, las leyes en principio se basaron en una línea clara de estudios. Si nosotros empezamos con el libro sobre la agresión, ese pretendido mal de Conrad Lorenz, que es del 66, bueno, Conrad Lorenz tiene muchísimo mérito y ha sido un pionero en lo que es la descripción del comportamiento animal y el estudio, pero bueno, Conrad Lorenz decía que había un instinto de agresión que es favorable para la concentración de la especie y lo que dice es que no hay desencadenantes internos y que la agresión está está disociada de los contextos, se presenta rígida e inalterable, como que el animal no puede evitar agredir. Eso, por otro lado, fue también perdón que ahí está. Sí. Cualquier cosa que no se escuche, porque me acaba de aparecer un cartelito sobre el audio. En- la principal, el principal paper, el principal estudio, el principal libro, el principal fundamento y sobre el que se hicieron las primeras leyes de perros peligrosos son los estudios de Scott y Fuller, que hablaba de la genética. Estuvieron tratando de dilucidar si existía, justamente como dice Conrad Lorenz, una agresión genética. Entonces hicieron un estudio que hoy ningún comité de ética permitiría hacer, pero bueno, estamos hablando que estamos en el año 1965 y tomaron 4 razas de perros, el Basenji, el Cocker Spaniel, el Shetland y el Fox Terrier, no necesariamente puros, cruzas también. Entonces, iniciaron un estudio donde el primer criterio de selección fue que entraran en una jaula que tenían ellos para el estudio. O sea, obviamente eso a nivel científico se denomina sesgo, ¿no? Porque vamos a tener perros de un tamaño mediano a chico, porque la jaula no era muy grande. Y el segundo criterio era un criterio basado en creencias, no tenía fundamento científico, pero ellos lo hicieron por la diversidad del comportamiento, dicen. Entonces, ¿qué es lo que pusieron y qué es lo que sacaron Scottis y Dachshund? Lo sacaron del estudio porque eran muy indisciplinados. Cocker Spaniel lo pusieron porque paradójicamente no era agresivo. Y los Basenji son los malvados del grupo, los más agresivos del ensayo. Y por último, cuando habla de terriers, o sea, Scott y Fuller habla de cruzas de Fox Terrier. De ninguna manera y jamás en el estudio de esta gente hubo un Pitbull Terrier o cualquiera de los molosos que se incluyen en las razas peligrosas, por el coraje de atacar a la presa y mantenerla y todo ese tipo de cosas. O sea, era, como dije al principio, las creencias de los que hicieron el estudio. Que no sería grave si no fuera el principal fundamento de las leyes, ¿no? En los ensayos serán con animales de 17, 34 y 51 semanas, a los cuales los electrocutaban 4 veces cada 5 segundos y el estudio se fundamentaba en ver qué tan enojaditos salían de la jaula. Por Dios, los resultados decían que el 53 de los terriers y el 83 de los Basenji muerden cuando los electrocutan 3 veces cada 5 segundos. Se pueden dar una idea que la validez científica de este estudio, el aporte científico de este estudio, no solo es pobre, sino que es triste. Mientras que el 93% de los españoles no. Aunque consideraban que había una variación demasiado grande genética y que no se podían generalizar los resultados del ensayo en particular. No se podían generalizar, pero se utilizaron. Acá tienen a las víctimas del estudio. O sea, nosotros estamos validando leyes que se fundamentan en esto, en torturar perros cada 5 segundos y ver si muerden. Entonces concluye que la transmisión genética del comportamiento agresivo para los hombres también, aunque no hicieron nada con los hombres, dicen que en este libro se desprende que así como pasa en los perros, también pasa en los seres humanos. Y fue la principal referencia, esto es la parte grave,
O sea, acá tienen las referencias, los datos pueden acceder a la información y a los documentos. Es más, si ven el último, es una sentencia en Denver, fundamentado en esta ley, una sentencia fundamentada en esta ley. Bueno, posterior a Scott y Fugler, en el 2000 hacemos un pequeño salto de 2 décadas y media, 3. Sachs, utilizando el tema de Scott y Fugler, o sea, los estudios de Scott y Fugler, hace un estudio de las leyes de los perros que se encuentran involucrados en ataques fatales en humanos en Estados Unidos entre el 79 y el 98. Acá tienen el paper, si ustedes quieren pueden acceder a él. Yo también, si necesitan, les paso el DOI para que lo busquen. Entonces, ¿qué era lo que decía esto? 67% de los 227 ataques fatales registrados en Estados Unidos entre el 79 y el 89 eran Pitbull y Rottweilers. Entonces nosotros vemos el estudio así, pero lo tenemos que analizar de otra manera. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son los recortes que tiene este estudio? Primero, que no toma en cuenta el contexto social, porque los perros eran muy frecuentes, había muchísimos perros de pelea, porque fue declarado delito federal recién en el 2007. Y esto es muy anterior, o sea, había un montón de animales de pelea, que para ser un animal de pelea yo tengo que lesionar sus capacidades sociales desde el desarrollo. O sea, no es que un perro va a ser un perro de pelea necesariamente por genética, todo lo contrario, los perros son animales sociales. Los perros de pelea son desapegados muy temprano de la madre, entonces no tienen competencias sociales suficientes y cualquier conflicto que un individuo normal, o sea, son perros enfermos, los perros de pelea, un individuo normal solucionaría aplicando rituales o sea, elusión, apaciguamiento. Estos perros no comprenden las señales y las peleas son a muerte porque uno de los perros, con que sea disocializado, no va a interpretar las posturas de apaciguamiento del otro perro si va ganando, y si va perdiendo no puede finalizar él mismo la pelea, por lo tanto el otro perro termina matándolo. No sé si se entiende eso. Esos son los perros que había un montón. Acá, así que tienen el link abajo. Y las asociaciones protectoras declaran que en ese momento morían aproximadamente unos 16.000 perros al año por peleas de perros, en este periodo que se utilizó para los 227.000 ataques fatales en Estados Unidos. Hay una clara desproporción, porque la cantidad de ataques fatales, que tendría que ser 0, es muy baja. Vamos a ver en estudios posteriores. Lo que pasa que eso no es justificativo de nada, es un dato duro nada más. Bueno, entonces las conclusiones que se interpretaron como inamovibles decía que había una baja proporción de muertes por ataque, porque también otra de las causas, de los análisis que tenemos que hacer es, si se murieron 227 personas, ¿sobre qué cantidad total de ataques estamos hablando? Entonces lo que dijeron que a partir de es el 1 por cada 10 millones de ataques de perros era un ataque mortal. Así que miren la cantidad de ataques que tuvieron en Estados Unidos, multipliquen 227 millones, no más, de ataques. Bueno, la falta de certidumbre sobre el diagnóstico racial de las variaciones de las razas y su composición estadística a lo largo del tiempo. Entonces, el estudio de Sachs es uno de los más utilizados en los lobbies que están a favor de las leyes de perros potencialmente peligrosos. De todas maneras, también cuando uno analiza el estudio tiene varios problemitas. Entonces, ¿cómo viene la cronología de estas leyes? En el 98, en 1980, en Wisconsin, se hizo la primera ley. En 1991, en el Reino Unido, en el 98 en Irlanda,
hasta acá no viene muy rápido. Ya acá se van acelerando. En el 99 en Francia, la ley del 1 de enero de 1999, que posteriormente fue modificada. En el 2001 en España, en el 2002 en Alemania y posteriormente tenemos Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía, Ucrania, Ecuador, Chile, Malasia y más. Entonces, estas leyes se fueron distribuyendo por todo el mundo. Hay varias copias de las leyes, por ejemplo, nosotros tenemos una copia parcial de la ley española. eh, la ley 14107 es de la provincia de Buenos Aires, que regula a los perros potencialmente peligrosos. Desde que la aprobaron hasta que la reglamentaron, tardaron muchísimo tiempo, pero en este momento ya está reglamentada. Después Sachs, después de ese estudio, hizo nuevos estudios, pero no modificó la tendencia. O sea, acá hay otros estudios de SAC, donde el mismo investigador, o sea, las mordidas, sí sigue el problema. Y bueno, hay unos intentos de evaluar cómo afectó positivamente las leyes de perros peligrosos, pero la verdad no hubo un gran avance al respecto. Entonces, este mismo problema tiene otra visión. Karen Overall, que es una etóloga, una veterinaria comportamentalista americana que hizo libros y es muy respetada, habla de las mordidas de los perros a las personas, la demografía, la epidemiología. Acá ya es un poco más completo. Lo que se ve también es el tipo de lesión y el riesgo. Entonces, en 2001 hizo un metaanálisis interpretando la variación de la agresividad. Entonces, lo que llegaron como primera conclusión es que las razas o los individuos que se presentan mayoritariamente en una población son los que mayoritariamente tienen más índice de lesiones. Tiene lógica, o sea, si yo tengo más perros sin raza, voy a tener más lesionados por perros sin raza. Entonces, cuando se pone una raza de moda, también empezamos a tener mayor cantidad de individuos involucrados. Por otro lado, cuando las razas se ponen de moda, los criterios de selección de los reproductores a veces son un poco más laxos y hay una disminución del tiempo con la madre. Las condiciones de desarrollo de los cachorros son determinantes en el riesgo. Después también la búsqueda de comportamientos originales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de perros de búsqueda, se los busca hipervigilantes, hiperactivos, o sea, son características que obviamente si las cosas salen mal, esa hiperreactividad que va a tener el perro nos va a jugar en contra. Y bueno, las razas más peligrosas variaban, y les voy a mostrar cómo varían a lo largo del tiempo, de los años y el lugar de la investigación. Por otro lado, los autores, y esta es la parte muy interesante, dicen que los trastornos de la comunicación entre el hombre y el perro son los mayores predictores de las lesiones, o sea, los que más incidencia van a tener. Y acá tienen un cuadro desde el 73 hasta el 2008 en diferentes lugares, diferentes autores, y van a encontrar que las razas, por ejemplo, el indefinido, el ovejero alemán y el caniche, van a ser en el 73 los principales involucrados en mordidas. Esto sigue después en Baltimore, van a encontrar la indefinida, el ovejero alemán y el collie. Casualmente ninguna está en las listas de perros potencialmente peligrosos. ¿Hay algún inconveniente con el PowerPoint? ¿Se ve bien? Cualquier cosa me avisan. En Los Ángeles, en el 79, eran los indefinidos, el ovejero alemán y los terriers. En Illinois y Missouri, el ovejero alemán, el collie, el ovejero alemán y el cocker. Si ustedes ven, recién en el 85, cuando teníamos el incremento de perros de pelea, empezamos a tener que aparece el Amstaff, después el San Bernardo y el cocker. De todas maneras, si ustedes ven los tres perros, aparecen perros que no están en las listas de perros potencialmente peligrosos, no porque sean chicos o no poderosos como el ovejero alemán. Bueno, si le pegan una mirada
van a encontrar que aparecen razas y desaparecen razas, pero están en relación con la composición de las poblaciones estudiadas. Y Duffy, que hizo un estudio muy interesante a gran escala, encontró que los Dachshund, los Rottweiler y los caniches eran los principales involucrados en lesiones. Estamos hablando de agresividad sin hablar de la gravedad de la lesión, por supuesto, ¿no? Entonces, un problema y dos visiones. El estudio de Duffy, que se los venía adelantando en 2008, tuvo una población muy interesante, porque eran aproximadamente más de 10.000 perros. Lo que nosotros podemos decir de este estudio, que por ahí el reclutamiento es un poco complicado porque eran clubes de raza e internautas que querían voluntariamente participar del estudio, propietarios de perros, ¿no? Y desde lo metodológico, cuando uno lo ve, está bien realizado porque usaron una CIVARC, que es una tabla para ver el comportamiento de los perros, o sea, se lo correlació, ¿no?, con la parte de comportamiento, y el método estadístico fue bien aplicado, lo cual es bastante, conociendo ya un poco del tema. Ahora, las conclusiones decían que las razas más agresivas con extraños son los Dachshund, los Chihuahuas y los Doberman, y los Rottweiler y los Yorkshire y los caniches. Por lo tanto, a ver, de acá, perdón, de acá, del estudio de Duffy, en el estudio de Duffy dice que lo cita literalmente, que dice que tienen una reputación, una mala reputación universal, pero en el estudio de SAC nunca habla de la reputación de los pitbull, por ejemplo. Tampoco el SAC en ese sentido fue muy cauto al hablar de la parte racial en los estudios. Y bueno, y el resultado que 7% de los propietarios manifestaron que el pitbull mordió a un desconocido y el 22% manifestaban que los pitbull tenían agresión con perros. Por otro lado, decía que los pitbull fueron seleccionados por su agresión hacia otros perros y no hacia humanos, que eso está citado en el libro de Logbook y que lo cita a su vez a Scotty Fuller, nuestros amigos del principio. Habla también de la desastrosa reputación universal del pitbull y surge que pone como refiere a casos que jamás manifiestan absolutamente nada sobre esas razas, pero los ponen como que de esos trabajos se desprende la desastrosa reputación universal del pitbull. Y los autores manifiestan que a pesar del bajo promedio de severidad de los ataques de la raza, se deben a otras características. Tamaño, esta es la parte importante. Tamaño, fuerza, falta de signos de amenaza, dificultad para parar. Recordemos que cuando las agresiones son sin amenaza, esa secuencia abreviada se puede considerar una secuencia patológica. Vamos a hacer el análisis científico de las leyes rapidito, más o menos, porque tienen unos puntos en donde nosotros vamos a hacer mucha agua, por cierto. Bueno, hay un grupo de investigadores que considera la genética asociada a la agresión, ya lo vimos. Y hay otro grupo de investigadores que considera lo contrario, sino que los factores ambientales, epigenéticos, las condiciones de vida, los aprendizajes, los asociados sociales, son determinantes en el comportamiento de un perro. Entonces, a veces la misma persona que dice que no hay perros malos habla de la genética y la agresión. O sea, la verdad que el tema está muy, pero muy manoseado y con muchísimos prejuicios. Entonces, lo mismo pasa en las leyes. Tenemos leyes que discriminan por raza y tenemos leyes que no discriminan por raza. Afortunadamente tenemos un estudio que compara el resultado de ambas leyes, un estudio en España, que es el estudio de la doctora Rosado en el 2007, y después
se puede comparar, también hicieron una ley en el 2010 de lesiones en Cataluña, perdón, el estudio de hospitalizaciones y lesiones en Cataluña. Entonces, nosotros tenemos que la primera, bueno, vamos a explicar, voy a explicar este es el índice anual de mordeduras caninas cada 100.000 habitantes. La escala de la izquierda, la evolución de la población canina sería la liñita negra, si ustedes ven en el histograma, esa línea que va uniendo las columnas, es cómo evolucionó la cantidad de animales. La escala de la derecha, está la evolución acá, tienen el número de perros del lado derecho. Y la escala de la izquierda es la cantidad de mordidas, ¿no? Entonces, tenemos que la línea punteada puesta en la práctica acá, donde nosotros tenemos la línea punteada en el 99, en el medio, en España hicieron una ley de prevención de accidentes con perros, de mordeduras. ¿Qué tipo de ley? No discriminativa. Es una ley en la cual no se discriminaba por raza, sino que había que tener cuidado y sobre todo con con perros de cierto tamaño. En el histograma gris son las mordidas en zonas poco pobladas, las más largas, y las negras son mordidas en zonas pobladas. La curva, esta negra, como les dije antes, es la evolución de los perros. Y en rojo, el primero en el 99, cuando se hizo la ley de perros peligrosos, de la no discriminativa y la otra, la discriminativa en el 2002. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la ley no discriminativa en principio disminuye la incidencia de mordidas de perro. Cuando se pone en práctica la ley de perros potencialmente peligrosos, vuelven a aumentar las lesiones. Esto tiene varias lecturas y varios fundamentos. ¿Por qué aumentan las lesiones si tengo una ley de perros peligrosos? Tendríamos que disminuir. Bueno, dijimos primero que en la estadística ahora vamos a ver cuántas de las lesiones las producen los perros peligrosos. Segundo, que si yo tengo una ley para prevenir agresiones y basada en la genética, le voy a dar una falsa seguridad a la gente que tiene o que interactúa con perros que no pertenecen a esa genética. Y estas son el promedio regional de hospitalizaciones por mordedura de perro entre el 97 y el 2008 en Cataluña. Si ustedes ven, cuando se puso la ley del 99, ¿lo pueden ver? O sea, sigan para arriba el 99, ven que baja mucho más intensamente que cuando pusieron las leyes discriminativas. Entonces, existen montones de estudios que empezaron a relacionar las agresiones con la población. Entonces, fíjense que tienen los perros peligrosos en Berlín en comparación con la población de perros, cuál es la forma de disminuir la peligrosidad de los perros. Después, en Canadá hicieron un estudio de ataques mortales entre el 90 y el 2007. Después, en Holanda, el estudio de las víctimas de las lesiones y las circunstancias y la agresión, cuando nosotros estábamos para apoyar esta ley de perros peligrosos, el de Cornelissen, y el factor de gravedad de las mordidas de los perros en urgencia de SOPSI. Es un estudio a gran escala francés. Entonces, vamos a analizar el holandés. En realidad, cuando nosotros analizamos los estudios que se hacen, hay que tomar en cuenta la población a la cual pertenecen y todas las características sociales, culturales, hasta el tipo de población de perros. Entonces, este es un estudio que es también una encuesta de internet con 200.000 personas y aproximadamente más de 1.000 agresiones. El estudio de las víctimas, las lesiones y las circunstancias en Holanda. Los resultados, que 80% de las mordidas son perpetradas por las razas más populares en el país. No hacía falta
comprenderlo, ya lo veníamos diciendo y hay estudios donde se registra esto. Pastores, boyeros, pincher, schnauzer, molosoides, perro de montaña y terrier. Es lógico pensar, entonces, que es muy difícil deshacerse de todos los perros o las razas que están implicadas en una agresión. No es muy ético. Tiene que haber otra cosa. Entonces, bueno, es importante educar a las personas y sobre todo la comunicación canina. O sea, en realidad debemos aprender a comunicarnos y a entender por qué se dan las agresiones. Lo que dice de que nosotros debemos educar para prevenir, de los números del ensayo no lo dice. Esto es una creencia, sugerencia o una deducción de los autores, pero no basada en los datos del estudio. Este es el estudio de SOPSI que yo les dije. Las rayitas rojas son los perros de categoría, como le dice la ley francesa del 99. Entonces, estas son las 30 razas más frecuentemente implicadas en agresiones. Esta es una encuesta que se hizo entre mayo del 2009 a junio del 2010 y ustedes van a encontrar que el ovejero alemán se encuentra a la cabeza, seguido por el Jack Russell Terrier. Hay muchísimos ovejeros y muchos Jack Russell. Después el labrador, o cuarto el Rottweiler, el vocerón, el ovejero, el Border Collie, el Golden, el Dachshund, el Boxer, el Yorkshire, el American Staffordshire. Y después vamos hasta el anteúltimo, el Pitbull se encuentra número 27 en Nazaré. Pero también tienen que considerar que la ley se puso en el 2000, en el 99 y también se redujeron las poblaciones de perros porque para la ley francesa hay que cumplir una cierta cantidad de... Los perros no pueden estar tienen que estar a nombre de alguien, pero no puede ser un menor de edad. Ellos lo llamaban los chiens de banlieue porque se encontraban en los suburbios, como nosotros en los barrios con problemas sociales, los nuestros. También ahora en el conurbano tenemos una cantidad enorme de razas cruzadas de pitbull o perrito de la calle cruzado con pitbull. Bueno, en el 2015 se hace un estudio sobre la inefectividad de las leyes de perros potencialmente peligrosos en Irlanda, utilizando los casos que necesitaron hospitalización antes y después de la ley que regula a los perros potencialmente peligrosos, siendo los resultados 4.68 por 100.000 habitantes, o sea, menos de 5 personas por 100.000 habitantes con la ley anterior, y con la ley de perros peligrosos subieron a casi 6, a 5,6 en 2013. Entonces, en el estudio irlandés dice que no solo no disminuyó, sino que aumentaron los casos. Ni siquiera se quedaron similares. Entonces, la ineficiencia de las leyes está aceptada por gran parte de los científicos. Los defensores de las leyes que no son para perros peligrosos parece que no podemos demostrar la eficacia de las medidas preventivas reales. O sea, y acá esto es como en todo. Si nosotros nos vaciamos en creencias, como puede pasar en cualquier red social, no sé si escucharon sobre la ley de Brandolini, que dice que la energía para instalar una mentira es infinitamente menor a la energía que se necesita para demostrar que es mentira. Bueno, acá pasa un poco también esto. Y a la falta de estadísticas tampoco nos estaría ayudando demasiado. Así que cuando se toman decisiones políticas es mucho más práctico y político y aceptado es que poder ver el peligro en la forma del perro. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la genética. Vamos a un poquito a las éticas y a la ética y las razas. Este estudio que ustedes ven es un estudio que hizo la doctora Victoria Boyd
sobre qué onda. Yo voy a poner un perro y le voy a preguntar a la gente de la calle, le voy a preguntar a veterinarios, le voy a preguntar a criadores, le voy a preguntar a sinólogos, a biólogos, le voy a preguntar a todo el mundo qué razas involucradas piensan que existe en ese individuo. Y después se va a hacer un ADN de eso. Este estudio de Victoria Boyd es sumamente interesante y la verdad lo vi muy poco citado. Lo que concluyó es que era muy difícil, hasta para expertos sinólogos, determinar de manera fiable el ADN por el fenotipo, o sea, por lo que yo estoy viendo del perro. Entonces, si a mí me invitan a tomar un vasito de agua fría, me dan unas galletitas y me dicen, bueno, para vos ese perro de qué raza es, y estoy re tranquila y la voy a pifiar porque no voy a ser efectiva cuando se haga el ADN con respecto a la genética del perro. Imagínense, después de esto, uno de los problemas que pasan, este es un caso que de las fotos, no me salió se me perdió la cita, son de Crónicas Fueguinas, es del diario Crónicas Fueguinas, no está en el PowerPoint, pero el diario Crónicas Fueguinas publicó estas fotos. Esta es una mujer que fue atacada por una jauría de perros en Ushuaia. Entonces, imagínense, después de ser atacado por un montón de perros y sufrir esto, si ustedes van a poder reconocer la raza del perro. Si yo, tranquila y mirando fotos o videos, no puedo, después de estar en esta situación súper traumática. Entonces, la víctima de un perro desconocido, el discernimiento, yo trabajo en un zoonosis, en el zoonosis de San Martín, y les puedo asegurar que cuando recibimos las denuncias de mordida, que fue un pitbull, a veces les juro, ni terminación con un pitbull. No es tan frecuente, o sea, la idea no es no prevenir agresiones, justamente es prevenirlas todas, no importa quién la perpetra. Entonces, es más fácil interpretar que lo atacó un perro que ya tiene mala prensa, eso también es cierto, así que tenemos otro sesgo. Este es el estudio de la doctora Victoria Boyd, se los recomiendo porque realmente es muy interesante. Si voy a legislar en función del ADN, quiero saber qué tan fiable es lo que yo veo y el ADN. Por otro lado, tenemos que, bueno, seguimos con la identificación de los perros. La incidencia de agresiones en perros y razas en algunos estudios es un 20 o un 30% en las poblaciones que están conformadas con un 20-30%. Generalmente nosotros estamos más cerca de un 40% de perros sin raza y tenemos gran parte de las decisiones de perros sin raza. Entonces, acá hubo un estudio de una agencia de adopción, ¿no? Entonces también, en cuanto a lo que es la identificación, es del estudio de Boyd. Entonces, llegamos al punto de la discusión de la problemática. Estos son casos que se dieron en la vida real. Generalmente, y trabajando en el tema, lo que se difunden son los casos en los que están involucrados perros pitbull o cruza de pitbull o parecidos a pitbull. No significa que sean los únicos. O sea, los que van a llegar a los medios van a ser principalmente estos. Por ejemplo, hubo un caso fatal en Mendoza de una perra de la abuela que mató a una nenita. La perra teóricamente era una dogo argentino. La perra es un mestizo bayo, amarillito, que no tiene nada de, de dogo argentino, o sea, pero en los medios fue como dogo argentino. Bueno, el objetivo bien entendido y final de todas estas leyes debería ser disminuir la prevalencia de accidentes y de todas las mordidas y las investigaciones sobre agresiones caninas que deben ser multidisciplinarias, o sea, no solamente veterinarios, etólogos, biólogos, epidemiólogos, médicos, porque los médicos son los que nos aportan la epicrisis, la gravedad, que eso es lo que nos da a nosotros las herramientas para evaluar el riesgo de un animal. Por otro lado, tenemos los planes de Blue Dog Project, es sumamente interesante
que es un programa para chicos para prevenir agresiones, que constaba con un video y con material didáctico. Es muy, muy interesante y los estudios preliminares que de la aplicación fueron sumamente favorables, porque ahora vamos a ver la incidencia, ¿no? Entonces tenemos que Tini de Kester, con la que yo estuve en contacto, una colega belga, hizo con la Facultad de Veterinaria y con la universidad, la carrera de diseño gráfico, hicieron esto, y si no, veces a un perro dormido. Entonces, esto sería el primer estudio sobre los resultados de Blue Dog Project. Se puso un perrito azul para que no se parezca a ningún perrito. Entonces, el contexto también, el contexto varía, o sea, el contexto me va a dar también algo de datos sobre el riesgo y la peligrosidad. Entonces, tenemos el estudio de Gay que dice que las características de las mordidas de los perros, acá tenemos, ¿cómo se llama? Estos estudios son los que hablan de los contextos asociados o de los individuos involucrados. Brevemente, porque no vamos a citar todo el estudio, son muy interesantes todos, ¿eh? El de O'Sullivan dice que en Irlanda la principal causa de mordida de un perro es entrar en su territorio. Un desconocido entre en su territorio. Nueva Zelanda, Wake dijo que la causa más frecuente es que la gente se mete entre dos perros que se están peleando. En Estados Unidos, el factor principal de riesgo es el miedo a los perros. Por lo tanto, la cultura del país va a generar también un tipo de riesgo y va a tener una intervención dentro de la cantidad de casos presentados. Por lo tanto, vamos a ver las causas de las agresiones. Reiner dice que los niños estadounidenses de menos de 7 años son mordidos principalmente en la casa por un perro inmóvil o acostado. O sea, la situación de riesgo de la agresión territorial alrededor de la zona de dominio. Las lesiones son principalmente en cara y en presencia de los padres. En los niños mayores de 7 años son mordidos mayoritariamente por un perro desconocido en los miembros y en un entorno de contexto territorial. Lo que nosotros podemos ver en este tipo el riesgo para los niños hasta los 3 años, los nenes no reconocen las señales de amenaza de los perros. No las reconocen. El perro le puede estar gruñendo y el nene no lo va a reconocer como una amenaza. Son los de mayor riesgo. De 3 a 6 años también se encuentran en riesgo, pero ya reconocen las señales de amenaza. Lo que no deben estar es solos con un perro, de ninguna manera. Tienen que estar bajo supervisión. A los nenes se le ocurren cosas raras. Y los de menor riesgo ya son los mayores de 7 años. Entonces, la prevención, no hay, como todo en salud pública, como todo en medicina, la prevención se tiene que ajustar a la población que quiero y que pretendo prevenir. No es lo mismo prevenir en niños de menos de 6 que en niños de más de 6 años o en adolescentes. Entonces, en cuanto al estudio francés, el contexto y las circunstancias de agresión, que bueno, vamos a ver que los desencadenantes y la ocurrencia lo tenemos acá. Este es el estudio francés. Primero, lo que iba, el 30% de las mordeduras eran en el contexto de interacción, manipulación del perro y o dolor del animal. Lugar de ocurrencia, 82% en el domicilio. El contexto era defensivo. El perro no pretendía ir y agredir, sino que se estaba defendiendo en una manipulación dolorosa. Y la zona de la lesión, miembro o tronco, un 62%. Después tenemos las lesiones en contexto de peleas de perros, que son un 16%, son mucha la gente que se lesiona tratando de separar perros. La víctima son 94% de adultos. La zona de lesión miembro-tronco, 94%, y las lesiones son graves casi en la mitad de los casos.
Y las agresiones territoriales, 15% de las mordeduras, perros de compañía, un 80%, perros de guardia, un 20%, la zona de la lesión, miembro tronco, casi todas las lesiones, un 89%. Y por último, las ocasionadas alrededor de la zona de dormir o contexto alimentario, presencia de comida, que son un 11%, agresiones jerárquicas o territoriales, lugar de ocurrencia, domicilio, de 100% de las víctimas, o sea, más de un 10% va a ser prevenible educando a la familia acá. El contexto es ofensivo en un 52%, ya acá hay una situación donde el perro se encuentra irritado. La lesión en cabeza, 57%, víctima niños, 71%, perro del hogar de la víctima, un 55%. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos entonces a definir la agresión, ¿no? La agresión, vamos a tener diferentes tipos de agresión. Digamos, hay 5 tipos de agresión, que esta es la clasificación francesa. O sea, todos los tipos de agresión que conocen se encuentran entre 5 tipos de agresión más la agresión redirigida, que la agresión redirigida pertenece a cualquiera de esos 5 tipos, pero no sobre el objetivo original, sino como una agresión de descarga. Entonces, no siempre es una conducta normal, la mayor parte de las agresiones dentro de lo que sería el comportamiento de la especie, y esto no las genera de ningún momento adecuadas, son totalmente inadecuadas y un gruñido es una agresión, así que hay que consultar porque es muy fácil prevenirlas cuando las cosas son leves. Puede aparecer cuando la situación no permite una conducta social adaptada a las necesidades, por ejemplo. Es una conducta molesta, inapropiada y peligrosa. Entonces tenemos estos tipos de agresión, o sea, lo vamos a ver uno por uno. Después van a encontrar entre machos, intragrupo, interespecífica, defensiva, ofensiva. También está ligada esencialmente a la agresión, la peligrosidad, pero muchas veces la agresión más patológica no es necesariamente la más peligrosa. Entonces, lo que influencia al riesgo es la talla del agresor, la talla del agredido, lo que es previsible en esa agresión, sea del entorno o sea de las agresiones. O sea, puedo tener un entorno que no sea previsible, entonces tengo un alto riesgo de agresión porque el perro no se va a sentir cómodo en un entorno no previsible, o sea, en un entorno violento o un perro abandonado a veces no es demasiado previsible. Y la previsibilidad de la agresión va a estar dada en función a la amenaza. La falta de amenaza hace poco previsible la agresión. Entonces, lo primero que yo tengo que plantear, si el comportamiento es normal o no, tengo que definir cuáles son los elementos desencadenantes. A mí me consultan y me dice, porque el perro muerde, si el perro es agresivo, pero yo tengo que saber en qué contexto, cómo fue la secuencia y tratar de recordar porque eso hace la diferencia. En caso de un comportamiento patológico, también un perro que muerde sin gruñir, ¿cuáles son los criterios para predecir si se le realiza tratamiento o no? Hacer un diagnóstico contextual. El perro puede tener tratamiento y ser de muy buen pronóstico, pero por ahí, como hablamos antes, en un contexto no predecible, con niños muy pequeños, con personas, por ejemplo, me tocó uno que había el señor tenía Alzheimer y era hincha de San Lorenzo. No se acordaba de la familia, pero sí veía todos los partidos de San Lorenzo. Y cuando San Lorenzo hacía un gol, él lo festejaba saltando y a los gritos. En ese preciso instante, el perro, tenían un cocker, lo atacaba cuando él festejaba los goles de San Lorenzo. ¿Se imaginan que yo no puedo lograr que un señor con Alzheimer, que de lo único que se acuerda es de que es fanático de un equipo de fútbol, yo le voy a decir, no, no saltes porque el perro te va a morder? Ya las lesiones eran reiteradas. Entonces, ese perro, en ese contexto, yo no empezaría a tratarlo, por ejemplo. Analizando la secuencia comportamental, tenemos 3 fases. Y la secuencia me dice qué onda, qué es lo que le está pasando, cuál fue la emoción del perro. Claro, ustedes dirán, bueno, mordió, ¿qué me importa la agresión del perro? Bueno, no, porque a los fines
de prevención y a los fines del tratamiento sí importa, porque no es lo mismo cualquier cosa. Entonces, este estado emocional es el primer dato semiológico y no me importa cuál es el motivo necesariamente de la consulta, ¿eh? Esto es importante para evaluar la peligrosidad. Tengo que saber en qué estado emocional el perro. Otra definición es comportamiento agonista o agonístico, lo van a encontrar. En realidad es todo comportamiento que apunta a la resolución de un conflicto con otro individuo. No necesariamente es agresivo, es un, es un poco, es un poco difícil de precisar qué conceptos engloba presa-predador, defensa-ataque, afrontamiento, huida, competencia. Y esto es la secuencia de comportamiento. La fase apetitiva o la fase es la amenaza. Cuando estoy por hacer algo, la amenaza. La fase consumatoria es la mordida en sí mismo. Y la fase de estabilización o señal de parada o retorno al equilibrio es lo que hace el animal después de agredir. Acá tenemos un perro en postura de sumisión activa y el otro perro se mantiene amenazando y el otro sigue apaciguando. Entonces, agresión jerárquica es por gestión de recursos, es una agresión de tipo competitiva, se da entre machos, se da entre hembras y se puede dar entre machos y hembras si están castrados. Desencadenada por el no respeto de las reglas, finaliza con la sumisión. Es si el que genera la agresión es un superior a un inferior, es simbólica. Y la tienen, por ejemplo, los pellizcos con los dientitos de adelante. Eso es una agresión jerárquica de un superior a un inferior. Gruñido. El gruñido es de baja frecuencia. A veces el gruñido no lo llegamos a percibir porque no es el gruñido ese fuerte que se escucha, sino es un gruñido de baja frecuencia que apenas vibra un poquito el perro. Pinzamiento y apaciguamiento con una postura de sumisión del otro. Cuando la agresión jerárquica es al revés, de un subalterno a un superior, ya es mucho más violenta porque está desencadenada por una debilidad de autoridad y lo que pretende es invertir en la estructura. Entonces se necesita mucho más energía para invertir la estructura en un grupo. Finaliza con el fin del conflicto. Acá tenemos un gruñido sordo, la mordida es sostenida hasta el apaciguamiento, hasta que el otro pone en postura de apaciguamiento. Esta afecta a la gente que vive con los perros, ¿no? Noción de amenaza jerárquica. Y también tienen que considerar que en los grupos de perros existen alianzas. Nosotros somos parte del grupo de perros y pueden eventualmente haber alianzas entre nosotros. Entonces, el combate jerárquico como objetivo tiene que el otro ponga una postura de apaciguamiento. Lo sostiene hasta que se relaja, como el control de la mamá de los cachorritos, que no se los permite mucho, la mordida de los miembros, del cuello. Por eso muchos de los perros que vienen a la consulta después de una pelea tienen los miembros, el cuello y los miembros mordidos, porque es el lugar donde van. Acá tenemos una monta jerárquica, el perro que saca al otro es el dominante, la postura, o sea, es una postura, es un ritual de comunicación, la monta, para explicar cómo está organizado un grupo. Cuando hay una débil organización, aumenta la cantidad de montas y no tiene el objetivo sexual, ¿eh? O sea, es una forma de decirle a todos que este grupo está organizado de esta manera. Bueno, la agresión jerárquica no existe en el gato. La agresión por irritación es la que nos comemos en la veterinaria. Es un tipo de agresión que es por dolor, frustración, privación, temor, o sea, no, puede tener una base de miedo, pero es un miedo todavía controlable. Entonces, son dos secuencias igual en función de las prerrogativas que tienen los individuos y la intensidad de mordida en la agresión por irritación, los veterinarios lo sabemos, es muy alta. Duele mucho. De un superior a un inferior es el gruñido, la mordida, la señal de dominancia y apaciguamiento. La mordida tiene control. Cuando dos perros se pelean, el que sale más lastimado es el dominante, porque lo está cuidando al otro. O sea, el otro tiene que poner mucho más energía para invertir la estructura.
Entonces acá tenemos toda postura alta sobre otro es de dominancia, toda postura baja o debajo de otro es de apaciguamiento, y tenemos el danés con una postura de dominante, se encuentra mucho más relajado que el que está en competencia, clarísimo. La agresión por irritación de un subalterno a un dominante o a un superior, digamos, no me gusta mucho el tema jerarquía porque aparte se da a confusión. Es el perro que no me mira y que me amenaza, el que desvía la mirada, que la gente dice es un falluto, no me mire, me muerde. Entonces, el gruñido con la cabeza desviada, las mordidas son múltiples y lo que busca hacer el perro de puesto es escaparse. La agresión territorial es muy parecida a la anterior, lo que busca el perro es que se vaya, la gente, yo esto lo hice en el 99 o en el 2000, no me acuerdo, como un chiste, y después yo trabajando en zoonosis de Morón me pasó que tuve que estar en una de las causas más feas que me tocó en la vida, que fueron 3 presa canarios que atacaron a una persona que se quedó trabajando. No era un pintor, pero era un mecánico, se quedó trabajando en la casa. O sea, es la agresión esta, yo no creo que haya sido territorial en ese caso, pero acá sí claramente sería territorial, lo que no quiere es que el señor esté acá. Entonces, el trabajo de los dominados, de los subalternos, cuidan el territorio. Cuando tiene un grupo de perros, van a ver, el dominante es el que está durmiendo y escucha un ruido durmiendo mal, ¿no? Con un ojo abierto, hace wow, salen los otros. Es igual a la agresión materna, amenaza, araña en el piso, pueden orinar, ataque más o menos agresivo, hasta que marginan al individuo. Nos pasa de la agresión territorial y la de las motos y en los perros sueltos en la calle, que llega un momento que dejan de perseguir y ya eso encima se refuerza porque los perros dicen, bueno, lo hemos sacado del territorio. La agresión materna, que es protección de la camada, y es lo mismo. Tiene una dependencia hormonal, la progesterona y la prolactina, las dos drogas, las dos hormonas favorecen. Eh, Ojo, la agresión territorial también es favorecida por la progesterona. Y la agresión en hembras con pseudogestación clínica, que los que tienen embarazo psicológico, las perras que tienen embarazo psicológico, depende qué tipo de embarazo psicológico tienen en cuanto a su percepción dentro del grupo. Las que perciben como una mayor jerarquía son las que tienen un embarazo psicológico casi sin leche y muchas agresiones, y las que se perciben con una baja jerarquía tienen mucha leche y nido, son las que cuidan juguetitos y no quieren salir. La agresión por miedo es diferente a la agresión por temor. Esto es importante, porque cuando hacen estadística dicen, ¿por qué razón piensa que más que los perros, cuál es la mayor agresión de los perros es por miedo? No, es por temor. O sea, la secuencia es agresión por irritación, pero porque la agresión por miedo es sumamente peligrosa, porque es cuando lo único que busca el animal es poder salir corriendo y salir de esa situación. Así que es múltiple, descontrolada, violenta, horrible, y lo que quiere es escaparse. Así que esta no es una agresión cuando está encerrado en algún lugar y no se puede ir. La agresión por predación no es una verdadera agresión. No podemos decir que nuestra comida se debe sentir agredida porque nosotros la comemos, pero otra postura es la de la víctima, ¿no? De la presa, pero la ponemos porque es importante, porque para los perros, los individuos con los que se socializa son amigos y los individuos con los que no se socializa pueden eventualmente ser presas. Y la agresión redirigida, acá tenemos una agresión redirigida de un perro de la policía, por ejemplo. La idea definitivamente no era agredir a la policía. Es una conducta apaciguante, o sea, tiene una situación, no puede dirigir a donde corresponde la agresión y bueno, la dirige a lo que puede. La agresión instrumentalizada, esta es importante porque es la única patológica de todas estas. Que a ver, que sea patológico es a los efectos del tratamiento, porque yo puedo tener una agresión muy normal y muy peligrosa y eso no me hace el cuadro menos grave. No sé si se entiende. O sea, esto es a los efectos médicos, no de riesgo. Entonces,
Obviamente la agresión instrumental es siempre mucho peor porque yo no me espero la agresión. Es sistemática. Un perro que tiene, por ejemplo, los perros que tienen dolor de cadera crónico, otitis crónica o que sufrieron una enfermedad de dolor crónico sin tratar. Eh, a ver. ¿Reanudó bien? Porque de repente se me cortó. Ya estamos terminando. Entonces tenemos el estímulo, salta toda la emoción, los controles centrales, salta todo. Y se refuerza la secuencia. Cuando yo educo a un perro para agresión, hago esto. Hay un relevo emocional en el tutor. Logramos agresiones instrumentales. La emoción es porque yo le di la orden, no la tiene el perro. Y también en los perros fóbicos, en los perros con miedo, en los perros que tienen algún trastorno de comportamiento, puede llegar a generar agresiones, porque si yo amenazo, veo que no me van a curar, si yo amenazo, no me van a poner collar y no voy a salir a la calle que le tengo miedo. ¿Mm? Y vamos a ver cómo construimos un perro peligroso rápido. Esto es un perro, las competencias sensoriales, sociales, cognitivas, emocionales. Necesitamos ciertos procesos, o sea, tenemos la promesa genética, el equipaje neurosensorial, el entorno y los asociados sociales. ¿Cómo lo logramos? Por los procesos, el desarrollo del cachorrito neurovegetativo, la impregnación, el imprinting, los autocontroles y el apego. Todo esto va a pasar en el desarrollo del cachorro. Esta es la base de la prevención. Entonces, tenemos que el 80% para los franceses no es genético y el 20% es genético. Tenemos cepas de ratones ansiosos, obviamente, y tenemos ansiedad paroxística en algunos. No está, perdón, ¿está funcionando? Porque se cortó. Ok, voy a dejar, a ver, un segundo voy a minimizar. Si no, se los resumo. Creo que estaba bien, al final se volvió a ¿Sí? ver. Intentá de vuelta, sí, sí. Bueno, no queda demasiado, son unas poquitas diapos. A ver, vamos a compartir. Compartimos. ¿Alguna duda mientras tanto? Que es un montón, pero ahí está. Ahí se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Buenísimo. Ya, entonces, epigenética. La definición son cambios heredables de la expresión génica. ¿Qué es esto? Que con la epigenética yo lo que hago es como si apagara o encendiera genes, ¿sí? O sea, se hereda, pero no es genético, porque el gen está y yo lo apagué, o el gen está y yo lo activé. Y si a la madre se lo inactivamos, los cachorros van a tener ese gen inactivado. El principal ejemplo son los oncogenes. Uno puede tener la vulnerabilidad genética y no enfermarse nunca, por ejemplo, porque no hubo nada que dijo, bueno, encendemos este gen. Entonces, el ambiente condiciona la expresión del genoma. ¿Mm? O sea, por metilación es un... Así que tenemos el desarrollo que tiene 3 fases y una anterior, periodo prenatal, el periodo neonatal desde el nacimiento, el periodo de transición, y el periodo de socialización con un periodo prenatal. El prenatal también me va a ayudar a que las cosas salgan bien o mal. Empieza el prenatal en el gato el día 21 y en la perra el día 43, 42, 43. Ya los cachorros tienen sensibilidad intrauterina en el periodo prenatal. Entonces, pero vamos desde el nacimiento hasta los 15 días, dependen todo de la mamá, abren los ojos, aprenden que son perros, hacen el imprinting con la mamá y hacen el vínculo primario de apego.
Entonces, la mamá se apega a los bebés, ni bien nacen. El apego me va a dar la huella filial, fraternal y sexual. O sea, los cachorros van a aprender a qué especie pertenecen y a qué grupo pertenecen y cuáles son los mismos miembros del grupo. Entonces, la huella es el imprinting. Tiene varias formas. La doble huella es no solo posible, sino deseable en los carnívoros domésticos. O sea, ¿qué es doble huella? Que después hacen un segundo imprinting con nuestra especie. Eso pasa solamente en el perro. A partir del día 21 tenemos la orientación auditiva, o sea, y empieza el periodo de socialización, de entre la tercera y la 12ª semana en el perro. El destete empieza a las 4 semanas cuando los cachorros tienen dientes, pero no es desapego, la mamá sigue con sus bebés hasta los 3 meses y medio, más o menos. El destete, porque ya le duele la lactancia con los cachorritos con dientes, empieza a disminuir la frecuencia de lactancia y empiezan a comer alimento sólido. Ese es el primer pico de agresión fisiológico, cuando cambian de dieta y eso lo maneja la mamá. A la 5ª semana tienen juegos sociales y a partir de la 6ª semana, 45 días es la adopción, por eso es demasiado precoz, 6ª semana, porque la mamá los está educando, porque hasta las 8 semanas no terminan de aprender a parar. Adopción temprana a la 6ª, adopción tardía a la 12ª semana. Aprender a gestionar los estímulos del medio, los aprenden ni bien empieza el periodo de socialización, con la mamá como polo de seguridad, con la que van explorando y vuelven a la madre. Muchos perros que tienen miedo desde siempre tienen síndrome de privación sensorial, es por un mal manejo de las camadas o de los perritos. Los que le tienen miedo a todo, ¿no? Postraumático, era un perro normal y tienen miedo por algo. Entonces, en este periodo de socialización vamos a lograr autocontroles, la socialización y la homeostasis sensorial. Fíjense que si yo hablo de agresiones, socialización, vamos a disminuir las agresiones sobre los individuos socializados. Autocontroles, vamos a tener mayor control motor y menor lesión. Y homeostasis sensorial es que voy a tener la capacidad de gestionar correctamente los estímulos del medio. Por eso es tan importante el pedido de desarrollo y por eso hay leyes como la francesa que evita que se adopten animales de menos de 60 días y no solamente de cría. Es una reglamentación en general para perros y gatos. La profilaxis, no separar a los cachorros de sus madres antes de la 8ª semana. Cuidado con las camadas numerosas, a las mamás, sobre todo si son primerizas, le cuesta un montón generar los autocontroles. La madre es demasiado joven y fortalecer las situaciones de calma. Acá tenemos una mamá, ovejero alemán blanco, educando a los bebés. Ven cómo pone postura de apaciguamiento el bebé. Acá pueden ver cómo la mamá pone postura de dominancia y los cachorros, en términos generales, paran con esto. Y acá tiene una perrita sin raza, cómo pone a su cachorro en posición de sumisión activa. Estos autocontroles, un cachorro que muerde más de los 2 meses y medio, 3, está padeciendo una enfermedad de autocontroles que se llama síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad. Lo aprenden mediante el juego, la mamá le enseña a las 5ª semana cuando empiezan los juegos sociales, un cachorro hace llorar al hermano, la mamá interviene y castiga al cachorro agresor. Se necesita un adulto regulador. Muchos de los perritos que adoptamos, nuestros perros adultos los educan, la gente tiene un poco de miedo. Si el perro tiene buenos autocontroles, pasado el momento de apego, que se apegue al cachorro, no lo va a lastimar. Cuidado con esto, necesito un cachorro, un adulto regulador. Y la falta de retraso en la obtención del control de la mordida. Después de los 2 meses, 2 meses y medio, vamos a tener heridas en la mano y son estos perros que no paran. Es una enfermedad del desarrollo que se llama síndrome de hipersensibilidad e hiperactividad. Entonces, tengo del desapego a la adopción, vamos a tener diferido. Acá tenemos la jerarquización. La jerarquización es la puesta en práctica de de la estructura social. La jerarquización, el primer acto que tiene que ver con la jerarquización se da en el cambio de alimento. La jerarquización alimentaria y la maneja la mamá. Los cachorros tienen que esperar que la madre los habilite a acceder a la comida y no pueden gruñir con la comida porque la madre los sacude. Si yo tengo un perrito que gruñe con la comida,
ese perrito me vino con el disco rígido en blanco, no tiene ningún aprendizaje. Entonces, tenemos el primer pico de agresión fisiológico en el destete alimentario. El segundo pico de agresión fisiológico de la especie es peripuberal. O sea, depende de la raza, porque acá este es un perro grande, si voy a tener la pubertad a los 10 meses. Un caniche la puede tener a los 5. Entonces, y es bifásico, o sea, empiezan los problemas, el perro se pone, ¿cómo que se llama? Desobediente, puede no querer quedarse solo, puede levantar la pata dentro de la casa, puede varias cosas. Eh, la primera fase puede cuidar la comida, puede entrar a dejar comida y ponerse selectivo o comer cuando yo me acerco más rápido. Los rituales alimentarios son muchísimos. ¿Mm? O puede tomar contacto y gruñirme. Entonces, los riesgos. En el primer pico, ausencia de adulto regulador, voy a tener un animalito agresivo desde muy joven, sobre todo durante las comidas y con ansiedad intermitente, y el segundo pico es una sorpresa desagradable que favorece los trastornos de la comunicación social. Los factores de riesgo: mal manejo de la cría, mala selección de madres, desapego precoz, sobre todo, problemas de apego, falta de adulto regulador, desconocimiento de los picos de agresión, déficit de socialización, educación con puniciones o collar eléctrico mal usado, enfermedades clínicas del desarrollo. Todo esto va a funcionar como un factor de riesgo. Si a esto le sumamos razas muy poderosas, bueno, gracias doctora Liberatori, ya terminamos, así que no se perdió mucho. Y acá tenemos un QR de la asociación donde pueden bajar información, si ustedes quieren. Y hacemos las preguntas. Perdón, se hizo un poquito largo. Dejo de compartir. Bueno. Bueno, muchas gracias, muy buena la charla, muy interesante. Estoy buscando algunas preguntas que fueron apareciendo durante la charla. Eh, una dice, bueno, una es un pedido en verdad de Cristina Roseto que pide si le pueden compartir el estudio de Boyd. mm. Sí, Eh, creo que lo tengo, ahora lo busco, pero creo que lo tengo como para y, compartir. bárbaro. Y el material de Blue Dog también pide. ¿Él? Después hay Andrés Flores pregunta si hay algún estudio que identifica el subtipo de agresión producida y cuál es el más frecuente de los 18 existentes. Nosotros, por lo menos yo veo 5. No hay uno que sea, porque generalmente se dan combinados. Cuando yo tengo un trastorno de la comunicación social, lo que voy a tener es una tríada agresiva. Lo que pasa es que me excedía soberanamente el tema en tiempo, ¿no? Mm. Acá tienen el QR. Pues me pidieron el QR, vamos a hablar con el QR. Me excedía soberanamente el tema. Los trastornos de la comunicación, o sea, esto también depende de las poblaciones y de lo que yo esté evaluando. Si yo tengo perros ferales, obviamente va a ser un tipo de agresión, y si yo tengo perros en contexto de la casa, o sea, son 5 tipos más la agresión redirigida. De los 18 tipos descriptos, o también hay algunos papers donde describen 32 tipos de agresiones, cuando uno evalúa la secuencia, se reduce a los 5 tipos de agresión jerárquica o competitiva, o entre machos o entre hembras, o por recursos, eh, agresión territorial y materna, que la secuencia es exactamente la misma. Yo en términos generales la doy igual. Agresión por irritación, que es por dolor, presión, frustración. Si a mí me apuran un poco, la que yo veo más como veterinaria es la agresión por irritación. La que yo voy a ver más en un perro miedoso, y grandes posibilidades que sea agresión por irritación por temor. En un perro agresivo, agresión por irritación por dolor. En un perro que yo lo estoy presionando y no respetando la postura de apaciguamiento, muchas veces, porque la postura de apaciguamiento no es que el perro tiene miedo o que se está haciendo cargo de nada. La postura de apaciguamiento es para inhibir mi agresividad. Y ahí va a ser una agresión por irritación
por temor, porque yo no estoy respetando que el perro me está diciendo cortala, o sea, la postura de apaciguamiento es pido gancho, no quiero. Los perros no les importa quién tiene razón. Entonces, el tema de las agresiones son de repente relacionadas al tipo de perro que estoy buscando, al tipo de población. No es lo mismo evaluarlas en Asia, que casi no conviven con los perros adentro, por ejemplo, vamos a tener un tipo de agresión, que acá. Lo que sí van a ver muchísimos son muchos perros con déficit de autocontroles o con déficit de gestión de los estímulos del medio, hiperactivos o miedosos. Entonces, ahí sí, para mí, si ustedes me preguntan de los perros agresivos y los perros con trastorno desapegados precozmente, para mí son los más agresivos. Mucho más allá de la secuencia, me interesa cuál es el predisponente. ¿Puedo cerrar esto o sí, los veo? Ahí Si tienen quieres, el... dejarlo que hay varias personas que están Ok, queriendo. Acá hay una pregunta de Karina, que es de Chosmalal, y pregunta, ¿cómo se reglamentaría en una ordenanza local que las protectoras no den en adopción los cachorros antes de los 60 días de vida? lo que pasa es que todo eso tiene que ir acompañado por educación. O sea, lo ideal sería, no solo eso, porque aparte, si yo no lo doy antes de los 60 días, pero ya se lo saqué a la mamá, o encontré la caja sin mamá, ya estoy en el horno. O sea, tener algún plan con algún perro o perra con un buen comportamiento que actúe como adulto regulador. O sea, sí, lo ideal sería educarlo, pero también muchas veces encuentran a los cachorros precozmente. Vamos a ponerlo en lo que pasa en la práctica diaria. O sea, tenemos los cachorros y no tenemos a la madre, porque la gente, no solo ya la complicación de que hubo cachorros, sino que encima lo sacan precozmente, cosa que multipliquen el problema por exponencialmente. Entonces, estar con un adulto regulador, acuérdense, más de 4 cachorros por mamá, una mamá que no es muy... Hay mamás que tienen 8 y educan 8, pero estadísticamente a más cachorros de 4 se le complica. Entonces, tenemos que encontrar una forma de reglamentar, pero también dar algún tipo de herramienta como para minimizar. O hacer escuelas de cachorro, porque encontraron los cachorros muy chiquititos, le consiguieron adopción, pero hacer escuela de cachorros, que esos cachorros tengan que hacer un cursito en algún lado para que estén en contacto con perros y que empiecen a adquirir autocontroles, escuelitas de cachorros. Yo en algún momento hice y tuve unos perritos que pintaban muy horrible y quedaron chiche joya nunca taxi, porque realmente cuando uno atiende los problemas de comportamiento muy precozmente, que esto no significa medicar, por Dios, o sea, y no es que estoy en contra de la medicación, estas son las cosas horribles que nos pasan, sino que cuando nosotros nos damos cuenta que hay un problema y actuamos de manera coherente y dándole las posibilidades al animal para que compense el déficit de autocontroles o el déficit o el miedo que tiene al exterior o lo que sea, lo logramos muy rápido. Imagínense que yo tengo que tratar un perro sin autocontroles, puedo tardar 2 años a veces, o 1 año o 8 meses. Y en principio en muchos casos tengo que empezar con medicación porque el perro no para, entonces no tiene atención, entonces mi trabajo es imposible. Aparte la gente tiene que vivir con ese perro y yo no le voy a echar la culpa a ellos, no es culpa de ellos que el perro vino antes, muy temprano. Em, y, pero cuanto más precoz sea la intervención, nosotros más rápido terminamos de compensar y menos secuelas comportamentales nos quedan. No sé si pude contestarla porque es una pregunta por demás compleja. Está muy buena, pero habría que ponerse a trabajar en un plan de acción y de opciones para esto. Sí, sí, para mí quedó re clara. Te hago una pregunta que hicieron hace un ratito, es qué pasa con un grupo de cachorritos que perdió la mamá si y digamos, supongo, si no hay ningún perro para compensar, si un humano puede hacerse cargo de una crianza con conocimiento y hacerlo, digamos, Pero no vas a tener socialización con su especie. no va a tener, no. No. O sea, vamos a lograr que como mucho los ignore. Y eso sería lo mejor.
pero no va a tener, tienen que aprender a comunicarse al pie de la mamá. Y la mamá les enseña a comunicarse, la mamá. Hay un video que es hermoso de una madre, que yo después se los voy a pasar. Yo no pongo videos en los PowerPoint porque mi experiencia es que, lejos de hacerlo simple, la complicamos. Hay una Golden que tiene 7 cachorros y que es una perra súper competente, o sea, no es primeriza de ninguna manera. Pero ahí se puede ver lo que hablamos de apaciguamiento, por ejemplo. Entonces, voy a ver si lo encuentro y lo compartimos, a ver qué onda. Pero sí puedo irlo acostumbrando a los estímulos, puedo conseguir a alguien que tenga un perro con buen comportamiento y ni bien también depende también del mapa epidemiológico, pero si puede convivir lo más rápido posible con perritos, tener el plan de vacunas completo, o sea, lo podemos hacer, pero tenemos que buscarle las estrategias también como para que para compensarlo. Es más fácil con la madre, obvio. Pero bueno, ahora un segundo que Andrés Flores quiere hacer una pregunta por micrófono. ¿Podés activar el micrófono, sí, Andrés? tranquilamente. Yo tengo un segundo que encontré el video. Ah, Así que perfecto. ahora lo minimizo y lo comparto. Es bello este video. Yo amo esta perra porque ella me ayuda muchísimo a que se entienda el concepto mamá. Yo ¿cómo que se llama? Si tengo que explicar cómo funciona una madre, pongo esta perra, porque para nosotros es muy difícil. Segundo, voy a compartir. Acá está. Acá está. ¿Dónde está? Esto que ven ahora, ¿lo están viendo el video? Este es el ritual de llegada que nos hacen a nosotros. Los perros no se saludan así, pero a lo único que saludan así es a la mamá cuando entra en el nido. No sé si se escucha. Wirklich sehen, wie eine Mami ihre Welpen berührt. Está en pleno destete la madre en ese caso. ¿Se acabó? Los perritos ya se tranquilizaron. No los toca, ¿eh? Es mucho más ruido que otra cosa. Pero así le enseña autocontrol en la mamá y esto es el destete alimentario. Vieron que se querían prender de las tetas y no. Son 7. Y se van haciendo los bobos. Acá no estoy, no hay perrito. Und alle plumpsen. Einer jetzt wieder. Echte Idee. Ich möchte es auch kennen. No es que la mamá no los quiere, va, los acicala, toma contacto, pero los mantiene marginados. Si ustedes ven, no los dejan acercarse. Ella va a los cachorros. Ahí viene un cachorrito, lo miró y el cachorrito se va para atrás y se sienta. Esto muchas veces es considerado como que la mamá no los quiere. En realidad los está preparando para que no tengan un accidente mortal por no tener autocontrol y que otro perro los mate. Estos cachorros tienen 8 semanas de vida.
Después les paso el link porque es como para verlo en cámara lenta y ver la actitud de cada uno de los perritos y de la madre, ¿no? Bueno, bueno, se entendió me parece que ella es mejor docente que yo. Sí, sí, está buenísimo. Lo voy a usar con mis hijas. Es buenísimo el video. Yo, si quieren, Sí, sí, se los si podés paso. pasar el link está bárbaro. Sí, porque para mí es lo más claro que puedo encontrar en esto. Buenísimo. Ahora sí, la pregunta, no Sí, tengo problema, si quieren abrir el micrófono, yo Andrés Flores, estás habilitado para abrir el micrófono si querés. Ya, ya, Ahí se te escucha, sí. ahora, Sí, se escucha, se escucha. propuesta de la computadora está ahí. Mal, se escucha, se escucha feito, pero se escucha. Ya, Ahí les mandé el link por el chat. Andrés, se te dejó de escuchar. Intentá de vuelta y hacerlo más, habla fuerte y si no, escribilo, por favor. cuidado de tomar ahora muy bien. Ahora, ya. Yo te escucho. Bueno, bueno, si me puedes hacer trato de una pregunta, no lo escribo. Quería saber, bueno, se toma la controversia, bueno, yo mantengo un poco la duda sobre que algunas razas pueden tener alguna había encontrado hace tiempo la, la comparación entre los nacidos por ya y otros encontraba y que la raza era la condición de los y llamaron lo que favorecía la hacia la información sobre las razas ya no podrían tener más objeto de esta Eh, se me complicó un poco porque se entrecortaba. ¿Alguien lo pudo escuchar bien? Yo entendí una comparación entre razas sobre el tema de agresión, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hacen la comparación entre razas, porque yo te puedo contar que, por ejemplo, yo trabajo en primero y segundo cinturón del conurbano, con una población de perros que es bastante heterogénea, pero que implica una gran cantidad de pitbull. Nos viene una zoonosis pitbull de 30 días, cantidad de pitbull de 30 días. Entonces, obvio, si yo tengo malas condiciones de desarrollo y cuando llega la pubertad de esos machos no lo voy a gestionar correctamente, voy a tener, o sea, por eso el tema racial es tan peligroso, porque cuando uno lo tiene que hacer, tiene que tomar todos los subtipos, o sea, desapegado precoz, desapegado correctamente, madre primeriza. Entonces, cuando yo quiero hacer algo por raza, tengo que agarrar las mismas condiciones de cada una de las razas. Por ejemplo, voy a ver, si yo tengo todo desapegado precoz, Pitbull, lo voy a comparar con desapegado precoz Golden, con desapegado precoz sin raza, por ejemplo, para que tenga cierta validez, aunque sea una... Los estudios tienen validez interna y externa. Es muy difícil hacer un estudio con validez externa y lo habrán visto con todo lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque hay variables que nosotros no vamos a
a poder controlar y que van a variar, depende de dónde haga el estudio, o cómo lo haga, o mismo con los recursos o hasta con la cantidad de población. Entonces, eh, pero tengo que considerar varias variables como para decir, bueno, si yo voy a considerar una raza, por lo menos le vamos a dar las mismas condiciones iniciales de estudio y vamos a comparar lo más homogéneo que pueda llegar a ser la situación. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando ustedes miren los estudios, no hagan como la gente que cita a Scotty Fuller y no sabe, porque alguno de ustedes sabía de qué se trataba el ensayo de Scotty Fuller en el que se usó para usar las reglas, las razas peligrosas, que había unos terrier, entonces dijeron que eran agresivos y eran encima cruzas y fox terrier. ¿Se entiende? Entonces, hay que analizar un estudio, hay que analizarlo en todo sentido y ver si la estadística fue correctamente apropiada. No sé si te pude responder, hice mi mejor esfuerzo con lo que yo fui escuchando. A ver. Pero ¿cuál es los trastornos de desarrollo modifican la arquitectura cerebral? O sea, un perro que no tiene buenos autocontroles, los autocontroles empiezan entre la quinta y la octava semana. El sistema nervioso es sumamente inmaduro y está lleno de conexiones, muchas redundantes entre neuronas. Una neurona puede tener 10.000 conexiones. Solamente las conexiones que se van a mantener son las que van a madurar. Por lo tanto, si yo tengo que estos cachorros, la madre, estos cachorritos que ustedes vieron en el video, la mamá está permanentemente estimulando las vías neurológicas inhibidoras, entre otras, pero las inhibidoras. Lo hace parar, lo inhibe, lo inhibe. Cuando yo tengo perros que no tuvieron este aprendizaje, tienen menos densidad de conexiones neurológicas en las principalmente serotoninérgicas, en las vías que inhiben el comportamiento. Entonces sí hay una variación en la estructura cerebral, pero la puedo generar yo epigenéticamente y ontogénicamente, o sea, con el desarrollo. ¿Mm? O sea, la impulsividad, si ustedes analizan estos 7 perritos, van a ver 2 perritos que a pesar que la mamá es súper competente, no se dejan de romper. O sea, hay una variación individual en esto, ¿no? Por supuesto, el perrito está un poquitito haciéndose el bobo o no parando. Bueno, eso puede ser, pero eh, habría que ver de qué estamos hablando. O sea, estaría muy bueno, porque está muy bueno ese estudio, pero estaría muy bueno que hablen de dónde son, si son perros random que fueron sacrificados por agresividad. Sí, sí, perfecto. ¿Alguna? Bueno, ¿hay alguna Ale. pregunta más? Porque estamos ya para casi cerrando el horario, se nos va a cortar. Ok. ¿Alguien más que no veo levantadas, manos levantadas? Alicia, recién o no. Hola Paz, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Bien. Si bien estamos totalmente de acuerdo, sabemos que comparto la misma línea Mm, de no estigmatizar razas. mm. ¿Cómo hacemos? Estamos tratando de crear desde el Colegio Veterinario de la provincia de Santa Fe un proyecto de ley en las cuales no incorporar razas. Ahora, la pregunta es, frente a la moda, frente a la incorporación de personas que no tienen no solo ni conocimiento de manejo, sino que además hay del otro lado una fábrica de razas de moda. Mm. ¿Cómo haces para poder controlar sin especificar una raza? Bueno, lo que tenemos que considerar es la talla. O sea, y encima
es relativa al agresor. Pero bueno, o sea, un cocker es peligroso para un nene de 3 años, a eso me refiero. Yo creo que todo el desafío es no estigmatizar, considerar que las lesiones, y sobre todo las mortales, son muy bajas en la incidencia, pero no minimizarlas. Y que siempre hay un tema de prevención que tiene que ver, yo siempre lo planteo, por ahí hacer la consulta para el clínico, que el clínico tenga que tener un cierto bagaje de información, la consulta con el clínico de las 4A: agresividad, autocontroles, apego y ¿qué me queda? Y adaptabilidad. Porque estas 4 cosas son las que me van a determinar la peligrosidad del animal. Cuando eso se hace cerca de la pubertad, así como hacemos las vacunas, se puede evaluar eso. La Que la consulta gente, prepuber. claro, que la hacemos de todas maneras, porque nos vienen a preguntar si le puedo cambiar el alimento de cachorro ya. Exacto. Pero ahí hay en la pubertad es donde se empiezan a jugar un montón de cosas. Por ahí utilizar la pubertad, que encima es variable por raza, porque los chiquititos entran a los 5 meses en la pubertad y el boyero de Berna al año y medio. Y en el medio, o sea, lo mismo que hablamos de toda la variabilidad que tiene la especie, desde individuos de 1,7 kg a individuos de 108 kilos, fue el más grande que atendí yo, pero pueden haber perros más grandes. Mm. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mano? Sí, ahí estoy viendo el comentario de Lucas Maldonado. El Sharpei, pero también el tema de cómo, primero, de las razas nórdicas y asiáticas tienen una cosa, no han sido tan manipuladas, digamos que no son muy cariñosos con los animales, y el Sharpei sabemos que es un perro de comida, ¿no? Se lo comían. Entonces, ya tenemos razas que son un poquitito más complicadas en el manejo. No digo de agresión, pero son más complicadas. O sea, un siberiano, un Akita, un Sharpei, son menos plásticas en su comportamiento, no más agresivas, son menos plásticas. Por lo tanto, las probabilidades que las cosas salgan mal son un poquito más altas. Las 4A: agresividad, autocontroles, apego y adaptabilidad. En la consulta cerca de la pubertad. Le calculo por el tamaño del perrito, cuando la pubertad tanto del macho como de la hembra. Sí, yo doy toda una clase de eso, de la consulta pubertaria. Está buena, y por lo menos darle la información a la gente, porque el tema es que nosotros caemos en el problema casi sin darnos cuenta, y de repente nos damos cuenta que nuestra vida se modificó porque cuando me quiero ir, el perro no me deja salir, o puedo llegar a tener problemas que en ciertas circunstancias. Mi primer consulta fue un perro que vivía en un departamento con un hall de distribución que daba a todas las habitaciones, y el motivo de consulta: quiero poder llegar al baño a la noche, porque el perro se ponía en el medio de ese hall y les cortaba el paso, por ejemplo. Y una de las cosas más interesantes era que cuando lo levantaban decía, era un Bichon Frise. Ahora viene la parte en la que me muerde. O sea, lo levantaban y ya estaban resignados a que iban a ser masticados. Pero ese no era el problema es que a la noche no podían llegar al baño. Entonces, a veces también la percepción de la peligrosidad o del problema es muy, muy particular. ¿Cómo va, Paz? Bueno, Hola. me alegro de que hay un montón de preguntas, de comentarios, de dudas, que se genere debate, está buenísimo.
No quiero ir cortando, pero deberíamos ir cerrando. ¿Algún Sí. comentario final, alguna conclusión final y ya estaríamos? Bueno, Y sí, después, si aparte, quieren seguir consultando, pueden consultarle, creo que habías puesto tu mail, sí, nos pueden puse consultar a mi mail. nosotros. Siguen abiertos todos los canales, salvo este en particular que estamos ir Ya lo tenemos cerrando, que cerrar. ¿sí? Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de prevención es muy amplio, pero que hay pequeñas acciones que se pueden ir haciendo y se puede hablar también de lo que sería el entender con quién estamos eh, conviviendo y respetar las necesidades de la especie. O sea, ahora hay unos debates entre raza y no raza, y fíjense que el debate es un karma, porque debate de raza también va a criadero, no, criadero sí. Hay una diferencia en lo que es un criadero y un vendeperros. O sea, hay gente que puede hacer las cosas correctamente, hay gente que quiere hacer las cosas correctamente y hay gente que las hace mal. Entonces, tratemos de no generalizar. No, toda generalización es manipulativa. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer y que no se negocia es respetar a la especie con la que nosotros estamos. Si nosotros conocemos y respetamos, vamos a tener la posibilidad de prevenir siempre abierta. No sé cómo plantearlo, pero no sé si se entiende el concepto. Lo que tenemos que hacer es lo mejor para la otra especie y conocer las necesidades de la otra especie. Si no, las cosas no llueven. O sea, uy, de repente se puso agresivo. Pero nosotros no estamos contando que se fue separado de la madre. Ah, yo tengo un perro que lo crié de mamadera y es buenísimo con todo. También pasa. El problema es que si me pasa con un perro de 25 kilos, que no bueno, estoy en el horno. O sea, entonces, los perros que fueron hechos para no tocar el piso, léanse las razas chiquititas, tienen un índice de comportamiento agresivo atroz. Pero ¿qué pasa? Se puede convivir, lo dejan así colgado y no pasa nada. O sea, ahora, si yo tengo un perro ya de 20 kilos que agrede y es muy peligroso. Entonces, eh, sí, realmente es que tenemos que respetar y conocer a la especie con la que convivimos, que tiene una serie de cosas que nosotros no somos capaces de tener con ellos. Y la primera es que ellos nos consideran de la misma especie. Entonces, no le vamos a poder retribuir a los perros todo, pero por lo menos yo creo que debemos respetarlos, pero por sobre todo, y trabajar para conocerlos, y no pelearnos entre todos a ver quién tiene la razón. O sea, porque en definitiva, los únicos que quedan en la línea de fuego son los perros y los que la pasan mal con todas las acciones, sea con las mejores intenciones o no, son los perros. Así que yo les defino para mí lo que es bienestar animal, es que cualquier intervención humana no le jorobe la vida al animal. O sea, que la intervención humana no tiene que tener un impacto negativo en la vida del animal de ninguna manera, bajo ningún concepto. Esa sería mi definición de bienestar animal. Hay un montón de definiciones de bienestar animal, pero la responsabilidad del bienestar animal es que es nuestra acción. Buenísimo. Bueno, queda muy claro, muy linda la charla. Te agradezco un montón. Las preguntas que hayan quedado se las podemos hacer por mail. Creo que Sí, pusiste el mail. sí, puse el mail. Cualquier inconveniente, duda, pregunta. Eso. Y la charla va a estar además subida en unos días a nuestro canal de YouTube, así que el que quiera volver a escucharla la puede escuchar. Y cualquiera que se haya quedado con cualquier consulta puede hacerlo también a nuestro mail. El mismo que les llegó la invitación, nos pueden contactar. Bueno, les agradezco a todos y que hayan tenido esta paciencia. Traté de hacerla lo más corta posible, les juro. Sí, no, estuvo perfecta. Les juro. Estuvo perfecta, estuvo hermosa y te agradecemos un montón. Gracias a vos y a la Asociación de Etólogos por prestarnos a tu presencia. ¿Está bien? Muchísimas gracias a todos. Bueno, Y bueno, la idea es trabajar por ellos. Muchas buenísimo. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias.